Cuando pensamos en la antigua Roma, imaginamos una capital imperial con impresionantes estructuras de mármol y lujosas viviendas. De hecho, en el apogeo del imperio, Roma era la ciudad más grande del Mediterráneo, con una población estimada de 1 millón. Su centro metropolitano estaba lleno de edificios impresionantes que proclamaban el poder y la gloria del imperio, pero que también estaba llena de peligros. Hacinamiento. Para un ciudadano romano de estrato bajo, vivir era cualquier cosa menos lujoso. Sus barrios eran estrechos, miserables y peligrosos. En lugar de viviendas unifamiliares domus, los pobres vivían en edificios de apartamentos de gran altura, que estaban en el mejor de los casos equipados con letrinas comunitarias y fuentes de agua. Se estima que los primeros edificios de apartamentos del Imperio Romano superaron en número a las viviendas unifamiliares en una proporción de 26:1. Debido al hacinamiento, el saneamiento deficiente y en general la mala nutrición, las enfermedades eran constantes entre las masas urbanas de Roma, cuya esperanza de vida en consecuencia era más corta. La noche. Y es que salir de noche en la antigua Roma era muy peligroso. Generalmente los más osados y proclives a las salidas nocturnas eran gente sin escrúpulos o bien borrachos negligentes que se exponían a todo tipo de abuso por parte de los maleantes que se movían a sus anchas en la impunidad que les ofrecían las sombras nocturnas. Cuando caía la noche, en la capital del Imperio Romano, la ausencia de un alumbrado público y la profunda oscuridad que envolvía los callejones propiciaba un problema grave de inseguridad ciudadana que obligaba a los romanos a encerrarse en casa en cuanto el sol se ponía. Otro peligro nocturno era el constituido por los gamberros. Había en Roma cuadrillas de mozalbetes, algunos de ellos de las mejores familias de la ciudad. Caminaban a sus anchas por la urbe cometiendo toda clase de abusos. En ocasiones hasta arrojaban a sus víctimas a la cloaca más próxima. Estos se mezclaban con los atracadores y agresores de toda índole que abundaban en la ciudad. Aquellos ciudadanos más pudientes que se veían obligados a salir lo hacían siempre acompañados por una comitiva de esclavos que portando antorchas les iluminaban y protegían. Si uno quería sentirse seguro, debía llevar su propia escolta, 4 o 5 fornidos esclavos, armados de garrotes y provistos de luces. El resto de los romanos solo lo hacían si era estrictamente necesario y bajo la protección de las rondas de las patrullas nocturnas, los sebaciaria. Saneamiento. Mientras que las alcantarillas públicas en Roma eran mantenidas por el Estado, los desagües privados eran responsabilidad del propietario y por lo tanto generalmente se descuidaban. De hecho, muy pocas viviendas en la capital imperial estaban conectadas directamente a los desagües de las calles o al suministro público de agua. Las cocinas normalmente se ubicaban cerca de las letrinas de los hogares, que eran poco más que pozos negros. Era habitual que los que vivían en apartamentos en los pisos superiores, en lugar de usar la letrina en la planta baja, vaciaran los desechos desde las ventanas de sus apartamentos. Como no había un servicio oficial de limpieza de calles en Roma, los vecindarios congestionados tenían mal olor y estaban plagadas de ratas que transmitían enfermedades. Baños públicos. Parece que los baños romanos era un lugar bastante peligroso. Los baños públicos en la antigua Roma era generalmente un agujero oscuro conectado a un canal de alcantarillado abierto a todo tipo de criaturas. Algunos de los baños públicos tenían incluso 50 agujeros oscuros sin divisores entre ellos. El peligro acechaba en cada esquina. Muy a menudo las ratas u otras criaturas se arrastraban por el agujero y mordían la parte posterior de la persona desafortunada. Otro problema fueron las acumulaciones de metano en la alcantarilla. En algunas ocasiones el gas se encendía y provocaba explosiones. Bien, ya hemos mencionado cuán peligrosos y repugnantes eran los antiguos baños romanos, pero esto empeora aún más. La gente en aquel entonces no tenía el lujo del papel higiénico. En cambio, usaron todo tipo de cosas para limpiarse. Una de las herramientas más comunes era una esponja en un palo. Esta herramienta sucia se llamaba silospongium y por lo general solo había unos pocos por baño público, descansando en un recipiente con agua sucia. La peor parte es que se compartían y nunca se limpiaban después del uso. Esta fue probablemente la forma más eficiente de propagar bacterias y enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera.
Enfermedades. Si bien se sabe que la gente de Roma sufrió de plagas que estallaron en varias ocasiones, como la malaria en su forma más peligrosa, tuberculosis, fiebre tifoidea y ciertas dolencias digestivas como la gastroenteritis. Los estudios sugieren que en el periodo de julio a octubre estuvo marcado por una alta mortalidad, con aproximadamente 30.000 residentes muriendo cada año. Los autores romanos se refieren a estos meses como enfermizos e instaban a sus compañeros romanos a huir de la ciudad. Se estima que cada año varios miles de personas morían en Roma por estas enfermedades, y las mujeres y los niños pequeños de 1 a 5 años eran especialmente vulnerables. Estiércol de cabra. Otro ingrediente que los romanos usaban muy a menudo era el estiércol de cabra. Según Plinio el Viejo, el estiércol de cabra, además de otras cosas, era útil para reparar heridas en caso de emergencia. Plinio escribió que el mejor estiércol se recolectaba en primavera y se secaba, pero los excrementos frescos también podrían ser útiles. Si ponerlo en las heridas no es lo suficientemente terrible, esperen para escuchar acerca de una bebida que solían hacer. Antiguos atletas romanos elaboraban una bebida deportiva con estiércol de cabra en polvo y vinagre. Se pensaba que la bebida daba fuerza a los atletas exhaustos. Según Plinio, la bebida era tan buena que incluso Nerón la bebió. Incendios. En el siglo I antes de nuestra era, Roma era la ciudad más esplendorosa de su tiempo, con casi 1 millón de habitantes. La capital del imperio más poderoso jamás conocido era un hervidero de seres humanos que pululaban por todas partes, y a mayor población, mayores son los riesgos. Debido a la gran cantidad de madera, paja y sustancias inflamables, los incendios comenzaron a ser sumamente frecuentes, provocando mucha destrucción y bajas civiles. Las primeras formas de combatir los incendios en esta enorme ciudad eran sumamente rudimentarias. Se colocaban esclavos en zonas estratégicas de la ciudad, armados con unos cuantos cubos con agua. Esta técnica resultó ineficaz, y ante el incendio del año 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir este sistema creando un cuerpo de vigiles, que hoy podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la historia, formado por unos 600 hombres. Pese a esto, en Roma ocurrió un gran incendio cerca del Circo Máximo, que pronto alcanzaría proporciones catastróficas, pues fue imposible sofocarlo. El vino. Los poderosos y ricos de la antigua Roma tenían acceso y tomaban el mejor vino que se elaboraba en todo el imperio. En la antigua Roma era muy raro el consumo de vino sin mezclar, y lo más normal era rebajarlo con agua, y así lo hacían los plebeyos. Los emperadores y las familias más pudientes gustaban de deleitarse con otras recetas más elaboradas y exquisitas. Este preparado se obtenía mediante la cocción del jugo de uva hasta reducirlo. De hecho, en las recetas que han llegado a nuestros días se especificaba que debían utilizarse ollas de plomo porque lo endulzaban. El dulzor de la sapa se debía al acetato de plomo, un compuesto químico que se forma en el proceso de cocción del vino en ollas de plomo. Incluso consiguieron elaborar su forma cristalina, el llamado azúcar de plomo, y utilizarlo como edulcorante artificial. Además de para rebajar el vino, también utilizaban la sapa como aderezo de muchos platos, por lo que el plomo ingerido en los banquetes podría haber sido el responsable de los frecuentes problemas de salud entre los emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, etc. Dolores de cabeza, irritabilidad, depresión, esterilidad e incluso la muerte en dosis muy altas fueron las consecuencias de esta ingesta masiva de plomo a través del vino. El parto. En la antigua Roma y en general en todas las naciones de la antigüedad, el deber de toda mujer libre era casarse y sobre todo tener la mayor cantidad posible de hijos legítimos. Para lograrlo, las mujeres habrían de afrontar no una, sino varias veces los múltiples peligros inherentes a todo embarazo y parto, solo con la ayuda de una partera. Las más pobres habrían de contentarse con la ayuda de sus parientes femeninas, que no tenían más experiencia que la de haber sobrevivido a sus propios partos. Con tan exigua e inexperta asistencia, existía la facilidad para contraer infecciones y un gran número de complicaciones como nacimiento prematuro, parto prolongado, sufrimiento fetal por falta de oxígeno, problemas con el cordón umbilical, mala colocación del bebé, malformaciones, alteraciones en la placenta, etc.
Es así como la muerte como consecuencia del embarazo y el parto nunca dejó de ser la principal causa de fallecimiento entre las mujeres en edad adulta en la antigua Roma, algo de lo que ha quedado constancia en las fuentes epigráficas.